Yo les pasé un libro que me gusta mucho, que es de Navarro Vila. Él es un español que escribe sobre cirugía oral y maxilofacial. Es un libro muy viejito, no sé, creo que es del 2008, me parece. Yo lo tengo en físico, de hecho, así que yo tengo imágenes y se los pasé. ¿Bien? Les pasé el libro de Cosme, que ya lo deben tener. Sí. Si quieren leer de allí, el capítulo 11. Y de Ellis, que creo que les prometo que eso es lo que va a pasar, ¿cierto? El capítulo 10 y 11. Ellis, en la lectura de bendición, que fue lo que les pasé como descargada, está bien organizadito, o sea que les va a gustar la presentación, es bastante digerible. Creo que el que es menos digerible de todos es Cosme, porque es el libro más viejo que usamos en la casa. Cuando hablamos de complicaciones en el postoperatorio, ¿se ve? ¿Se ve raro? Se ve raro, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Tenemos entonces que las complicaciones en el postoperatorio se pueden dividir de dos formas. Habíamos hablado de complicaciones inmediatas o de complicaciones mediatas y tardías. ¿Okay? Entonces tenemos que las complicaciones inmediatas son ¿cuáles? ¿Cuáles van a ser las complicaciones inmediatas? ¿Cuándo estamos dolores? ¿Okay? Entonces podemos decir que son las que aparecen cuando estamos haciendo el acto quirúrgico, ¿sí? Y que pueden incluso postergarse unas cortas horas durante ese proceso postquirúrgico. Quiere decir que ellas son las que van a iniciarse durante la cirugía en el acto operatorio y más o menos van a abarcar entre las primeras 24 a 72 horas posterior a la cirugía. Por eso les llamamos mediatas, es decir, que está en ese momento álgido del postoperatorio. ¿Ok? Dice, es posterior al evento quirúrgico y se denominan complicaciones mediatas. ¿Qué puede aparecer allí? Puede aparecer dolor, puede aparecer hemorragia, trauma mucoso involuntario. ¿Por qué puede aparecer trauma mucoso involuntario? Que no dependa solamente del cirujano, sino que dependa del paciente. Se movió ahí, la 7A se fue. ¿Qué más? Se movió y la 7A se fue. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? Hay algo que nosotros usamos, la anestesia. La persona no puede entrarse en el. Exacto. Por efecto de la anestesia, el paciente pierde esa propriocepción, que nosotros sabemos ya qué es, ¿verdad? Y se muerde. Sí. Entonces, a las 24 horas aparece un hematoma, que no esperamos, que no fue producto de nuestra cirugía. Aparece a los días un mucocele, que no esperamos, por succión, que no fue producto de nuestra cirugía. Aparecen laceraciones por mordedura, que no son producto de nuestra cirugía. Entonces tenemos que anticiparle al paciente que esas cosas pueden pasar para que no suceda trauma mucoso involuntario. Hay pacientes que se tocan con las uñas, se aprietan el labio. ¿Y qué hay en las uñas? Bacterias. Bacterias. Sobre todo el paciente que tiene las uñas largas. ¿Okay? El paciente que no hace una buena higiene de las uñas puede entonces tener una contaminación directa hacia el hígado. Queilitis angular, ya todos sabemos qué es, ¿cierto? Bien, edema facial, producto de la inflamación. ¿Por qué puede aparecer el edema facial? ¿Cuáles son las causas? Aparte del acto operatorio, produce inflamación. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué pasa con ese paciente que hace edema facial? ¿Qué sucedió? Un vaso sanguíneo. Inyecté un vaso. Ajá. ¿Qué más puede pasar? Cuando hacen la autosección y entra el paso de aire, que se llama enfisema. Enfisema. Que también genera edema. ¿Qué más? Que sea por exceso de líquidos, pasamos rápido la anestesia. ¿Okay? ¿Qué más? Que haya una hidrodisección, se llama eso, que produce edema. ¿Qué más? La expresión analgésica, antiinflamatoria. A los pacientes les encanta hacerlo. Les fascina. Es como, voy a retarme. No me voy a tomar el analgésico. Les encanta, no sé por qué. Sobre todo a los pacientes mayores. No. Los pacientes de 60 años, díganle, no, eso a mí no me va a doler. Si yo tomo el analgésico, no, yo necesito.
12 de inicio. Él va a pasar, yo estoy segura que va a pasar 12 horas bien. Si a las 12 horas se inflama, la pastilla, el operatorio que falló no fue el mío, sino de quién? Del paciente, porque es su responsabilidad tomarse el medicamento. Entonces ya yo sé a cuántas horas se enfermó, doctora, como a las 10, 12 horas. No te van a generar anestésico, es que no me dolía. Y lo hacen, sobre todo porque tienen el efecto anestésico inicial y si toman analgésico y no les gusta tomarlo porque ellos tienen que se les van a dañar los riñones porque se los van a decir, ¿ok? Que sí, claro que sí. Todo lo que usted consuma que sea medicamentoso va a generar un efecto secundario en el organismo, ¿verdad que sí? En el riñón, en el hígado, depende de donde él se metabolice. Pero no por eso nosotros vamos a suprimir el uso de los medicamentos que necesitamos para contrarrestar un postoperatorio. Tenemos que indicarlo, porque es que todo igualmente va a alterarlo. Los antibióticos alteran la flora gastrointestinal, no por eso vamos a dejar de indicarlo. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Hematomas son nuestra responsabilidad generalmente. Generalmente, pero puede pasar que el hematoma sea producto de la inflamación. Es decir, que el paciente suprime el analgésico, hizo una inflamación aguda, posterior al acto quirúrgico y va a aparecer entonces una equimosis. Un morado, que no es un morado intenso, ¿okay? Generalmente es un violáceo bastante claro que luego se vuelve verde y después se convierte en amarillo. ¿Qué hago yo con los pacientes que sé que he generado mucho trauma local, que he utilizado mucho el separador en esa zona o que incluso son de una tez muy blanca, que yo inclusive colocando el separador veo que se marca con el separador? Yo me anticipo. Recuerden que en odontología, como en todas las áreas de la salud, que es una de las cosas más importantes, la anticipación, ¿cierto? Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Si usted la anticipa, usted está hablando de que pueden haber consecuencias. Si usted no la anticipa, usted tiene que hablar de sus errores, porque el paciente no va a entender que eso puede pasar, sino que tiene que darle explicaciones por algo que él cree que le hizo usted, ¿ok? Entonces, bueno, nos anticipamos y le decimos al paciente, mira, te puede pasar un moradito, un verdecito, es normal, producto de la inflamación, en caso de que suceda, y ludoil, ¿ok? Que a veces estos componentes heparinizados nos ayudan. Parestesias transitorias, lo hablamos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué puede pasar la parestesia transitoria? Por la lesión de la parótida, ¿ok? ¿Qué más? Ajá, ¿qué más? ¿Por qué? ¿Necesariamente tenemos que lesionarlo o la inflamación lo puede producir? La inflamación lo puede producir y entonces ustedes se lo van a anticipar al paciente. A mí me gusta mucho utilizar el método de decirle al paciente que me avise cuando sienta el despertar anestésico. Es decir, le digo, mira, en 2 horas más o menos vas a comenzar a sentir cosquillas, como que eso se despierta, me escribe para yo saber que todo está bien, que sientes la mitad de la lengua, la mitad del mentón y el labio inferior. ¿Ok? Y eso a ustedes los va a dejar dormir tranquilos. Esa información es importante que ustedes la obtengan porque les va a dar seguridad. ¿Bien? Y además que pueden actuar rápidamente en caso de que el paciente en 3-4 horas todavía tenga sensación de adormecimiento. Eso les está diciendo algo. ¿Ok? Entonces ustedes van a utilizar de pronto glucocorticoides, que son los mal llamados esteroides, ¿ok? Para ayudar al paciente. Alveolitis, ¿puede suceder? Sí. ¿De qué tipo creen ustedes? ¿Qué es la más común? Alveolitis seca. Generalmente es la seca, esta que aparece en la primera zona. ¿Y por qué aparece alveolitis seca? Porque es porque ajá, uno solo. ¿Por qué? Por expulsión del coágulo. ¿Por qué más? El paciente no sangró lo suficiente para formar el coágulo y el odontólogo no el sangrado. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Que hay una sobrepreparación. A veces lo hacemos. A veces preparamos de más con la presa quirúrgica y no irrigamos bien esa zona. Y es producto de nosotros. Hacemos necrosis superficial. ¿Okay? Entonces, ojo con eso, que hay muchos que les gusta trabajar sin agua. Doctor, es que yo trabajo sin agua porque no veo. No, necesitan agua porque eso es rotación, ¿okay? Y eso genera calor local. Entonces va a generar el paciente al otro día le duele demasiado. Es un dolor incontrolable. Creo que es uno de los peores dolores que sienten los pacientes, la alveolitis. Es
muy dolorosa. Nunca lo he sentido, pero los pacientes que llegan a la consulta llegan con un dolor que no pueden controlar, que no pueden ni siquiera respirar porque el aire les duele. ¿Ok? ¿Qué más creen que lo pueden generar? Hay algo que le encanta hacer a los pacientes que también lo pueden generar. ¿Qué más? Hace que desaloje el coágulo. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué les gusta? Díganme si es Listerine amarillo. Se lo echan ahí. Ahí se paran con Listerine amarillo. Les encanta, y eso es un astringente. Que el astringente también con bicarbonato. Alcohol, Y no es un alcohol puro. Y a las pocas horas el paciente tiene un dolor incontrolable porque se reseca ese tejido que está Hay ahí. otro, es como una piedra, lumbre. También se la colocan allí. No, se hacen muchos con alumbre. Con sal también. Con bicarbonato lo usan bastante. Una crema vaginal porque a ella le funcionó muy bien y no siguió el tratamiento que le había colocado y tuvo una luz. Claro, cuando de pronto con la crema vaginal lo que pudo pasar es que allí sí fue de pronto una alveolitis húmeda, porque entonces se hizo un agar para que las bacterias colonizaran esa zona y me imagino que a los 7 días más o menos comenzó a aparecer el dolor, cuando ella estaba en postoperatorio tardío. Supongo que fue lo que pasó. Sí. Ajá, es lo que generalmente sucede. ¿Qué puede suceder entonces en las complicaciones tardías? Que hay que anticipárselas al paciente, porque pasa en cualquier cirugía de cualquier nivel, ¿ok? Hasta cuando están sacando un central que esté bailando, puede suceder. Entonces, ¿cuándo van a aparecer ellas? Aparecen más o menos a las 72 horas después del acto quirúrgico. Se supone que ya el paciente debería sentirse bien o mejor después de 3 días de tratamiento. Y se denominan complicaciones tardías, ¿ok? Porque no están en las primeras horas del postoperatorio. ¿Qué puede aparecer? Trismo, ya ustedes conocen el trismo, ¿verdad? Que es una dificultad para abrir la boca. boca. Y ella está mediada por quiénes? Por los músculos masticatorios, ¿ok? Puede tener varias causas ese trismo. ¿Cuáles pueden ser? Mucho tiempo la boca abierta y se genera un espasmo. ¿Qué más? Un mayor sobreesfuerzo, no puede ser. Un respirador bucal. Un respirador bucal que toda la noche. Un paciente a lo mejor respirador bucal, es posible que haya hecho mucho esfuerzo, pero ¿qué más? ¿Qué más puede pasar? El bajo muscular, ¿qué más? ¿Qué más lo implica? ¿Qué más puede ser? Para mí el trismo aparece producto de la antialgia. ¿De qué? El espasmo muscular aparece producto de la antialgia. Antialgia es cuando yo sé que me va a doler y no abro la boca. ¿Me explico? Sí. Sí, entonces si yo paso 3 días sentada aquí, cuando yo me quiera levantar, mis piernas no van a responder igual. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Me voy a poder parar y caminar? No, si yo paso 3 días aquí sentada, 3 días, sin pararme, yo voy a tener espasmo muscular, ¿sí o no? Sí. Claro, porque perdí condiciones, hay hipotonicidad muscular, si no he caminado en 3 días, ¿sí o no? Sí. Claro, entonces yo al perder condiciones me tiene que doler, entonces no puedo abrir y por eso se genera ese espasmo muscular por un efecto antiálgico. ¿Qué es algia? Dolor. Entonces yo hago una respuesta anti ese dolor que yo sé que me va a dar. Sucede con la mujer, por ejemplo, cuando da luz, que le hacen una cesárea, o al que le hacen una cirugía abdominal, en el caso de apendicitis, por ejemplo. La gente cree que se va a quedar toda la vida así. Y usted lo va a salir de la sala doblado, así de un lado, ¿verdad? Todo el mundo, muchachos, ¿qué aparece? No puedo, sí puede. Pero sabe que si se endereza, le va a doler. Entonces esto se llama posición antiálgica. Cuando el paciente abre la boca, no puede, porque el paciente tiene limitación a la apertura antiálgica. ¿Qué pasa si yo prolongo esa respuesta antiálgica? Voy a tener un trismo verdadero, el paciente no va a poder abrir porque ahora sí hay algo funcional que no lo deja abrir la boca. Hay una limitación muscular. Ese músculo dejó de hacer el ejercicio.
ya no está yendo para el gimnasio, no está haciendo el ejercicio masticatorio. Y al no hacerlo, duele. ¿Qué le decimos al paciente? Vamos a intentar mejorar la dieta. Yo tuve un caso que creo que ha sido el campeón de la antialgia. Una paciente que después de casi 14 días y de utilizar biocorticócido intramuscular, decía que no podía abrir la boca. Y no la puedo abrir. Terapia de paleta. ¿No saben cuál es la terapia de paleta? No. Le ponemos una cantidad de papeletas que quepan, que nosotros sepamos que ya están juntas, y entre las mediales colocamos otra paleta, como decir una palanca, para obligar que el paciente abra un poquito más. Entonces yo digo, mira, diario vas a intentar aumentar 1 o 2 paletas hasta que logres que abra. ¿Ok? No, nada. No había nada que abriera esa boca. Nada. Ni esteroide, ni relajante muscular, nada. Calor, nada abría la boca. Lo que hace el miedo. Porque es que la respuesta antiálgica, ¿qué es? Miedo. Ella dijo, doctora, es que de verdad no la puedo abrir. Yo siento que esto está trancado, que hay algo aquí. Le hicimos tomografía, le demostré la tomografía, mira, no hay nada, no hay traba mecánica. No hay nada mecánico que no te deje abrir. Tú puedes abrir la boca. No la puedo abrir. Mira, vamos a bloquearte, te voy a anestesiar para que tú veas que puedes abrir. La comenzamos a anestesiar, hubo un bajón, le dio una crisis de nervio, un bajón, pestañón. Crisis de nervio, no hubo manera. Ella muy nerviosa, se hizo la primera cirugía con sedación. Y entonces, el resultado fue que dijo, bueno, no me pueden dormir para que me operen otra vez y me hagan para que yo abra la boca. Me dijo, mamá, mira, si usted va a pagar la sedación. Se hizo la sedación y le dice, la señora aparece aquí, no la vamos a profundizar. Y le dije, abre María. María, abre la boca. Abriendo. Ciérrala. Ábrela. Ciérrala. Y la mamá, no puede ser. ¿Qué me esperaron? Nada, no esperamos nada. Ajá, pero. Y ahora no vas a poder cerrar. Lo pusimos atrás con un tope. Y no podía cerrar la boca. A los 2 días nos llamó, ya siento que puedo abrir. El miedo. ¿Ok? Pasa siempre, es rarísimo. Nunca me había pasado, pero pasó. A ella le pasó. Y no, o sea, no había manera de que abriera más de un dedo. Eso era lo que había. Y por ahí comía todo. Todo. Durante 14 días. No abría la boca. Nada, ni siquiera si le intento, pero intenta. Que no puedo. Y dormida también. Entonces sí podía, pero la mente no la dejaba. ¿Ok? Dehiscencia de la herida. ¿Qué es dehiscencia? Se abre. Que esa herida se abre. Pueden haber varios factores. Hay factores locales y hay factores que tienen que ver con nuestro procedimiento quirúrgico. Es decir, que nosotros no hayamos hecho un afrontamiento adecuado utilizando una sutura que genere un buen ajuste tensional. ¿Sí se explica? Sí. Y les pasa cuando ese hilo se fractura, se rompe, ¿verdad? Entonces hay algunas suturas que no dan ese buen soporte tensional y se rompen y se abre la herida. Puede pasar también porque el paciente tiene una viga allí en la boca que se mueve mucho, que es la lengua, y la lengua va hacia la herida. Y lo tocan, y lo estimulan, y en algún momento se dehiscenta, se abre. ¿Okay? Nuestro colgado. Entonces, siempre recordarle al paciente que no debe estimularse la zona ni con palillos, ni con pitillos, ni con la lengua, ¿ok? Para evitar esta complicación. ¿Qué puede pasar también? Que hayan escaras o úlceras necróticas palatinas. Ya nosotros sabemos por qué se producen. ¿Por qué se producen? Por la anestesia. Ajá. ¿Dónde coloco yo la anestesia? Sí, Ajá. ¿Dónde más puede ser aparte de la papila interior? Por paladar, produciendo nasealometaplasma. Ajá, exactamente. Sobre todo cuando hacemos la técnica perióstica, es decir, que no la hacemos no la hacemos por encima del perióstico, sino por debajo
Del periósteo, entre el periósteo y el hueso. Ahí se queda ese anestésico que tiene epinefrina. Y ella va a producir una isquemia local que se mantiene muchas horas y produce a los días una necrosis local. Y se ve como una escala oscura allí, parece un lunar. Así lo vemos. Los primeros cambios parecen un lunar. Dificilísimo de tratar, por cierto. Lleva mucho tiempo poder regenerar ese tejido. Signos de infección como osteomielitis y que pueden conllevar a celulitis facial, producto de espículas óseas, sobre todo tablas cuando se fracturan y las dejamos sueltas en el espacio, se pueden producir. ¿Okay? Por eso hay que hacer el quinto paso, el cuarto paso del tratamiento de los tiempos quirúrgicos. ¿Okay? Que es ese curetaje que le vamos a hacer al paciente para estar seguros que no quedó nada allí dentro. ¿Okay? Y lo que queremos evitar a toda costa, que es la neuralgia del trigémino, conocida como una patología que produce una alta tasa de pacientes que quieren autolesionarse, que intentan atentar contra su vida. ¿Lo sabían? La neuralgia del trigémino es conocida por unos niveles tan altos de dolor del paciente, incluso síndrome de suicidio. intenta suicidarse. Hay un caso donde se ha documentado que se ha suicidado. ¿Cómo? Sí, Hay un es caso así, donde se ha documentado que se Nano, ha suicidado por tiene que ese ir. dolor. Sí, Vaya. sí. El dolor es desesperante. Pasa más allá del intento. Sí, claro. Hay gente que se hace la neurotomía del trigémino, una de las que más se realiza a nivel maxilofacial. Es lo que más se realiza porque el dolor es insoportable. Nosotros tenemos ahorita un caso en una clínica que el paciente se fue a Valencia con un equipo de neurólogos a hacerse neurotomía porque no tolera el dolor. No lo tolera. Del lado derecho. ¿Okay? ¿Y es constante, pero todo el tiempo o Permanente. Y el paciente llega a unos niveles de dolor donde esa escala de dolor es tan alta que él intenta atentar contra sí mismo. O sea, no lo tolera. Le deja que le dé. Es un paciente que toma dosis altísimas de benzodiazepina, que utilizan otros grupos de medicamentos. ¿Cómo? De una vez una vecina que le pusieron una radiación a un consultorio a tenerse un molar y se lo trajo y dijo, bueno, todo bien. Luego comenzó con dolor y luego se hizo otra panorámica después de que había salido supuestamente el molar y le habían dejado las raíces. Ella no sabía qué era eso que habían dejado ahí, fue y bueno, dijeron, bueno, vamos a tener que cuando le terminaron de sacar las raíces, entonces se había dejado en una excelente, la volvieron a ver y creo que pasaba por eso, porque no se y le estaban indicando la piel y no se notaba. Sí, les ponen todo opioides de eso. Yo he utilizado con pacientes en crisis hasta hospitalización. Porque no los puedes controlar. Hospitalización y un psiquiatra, además. O sea, no solamente el neurólogo que lo maneja, o sea, ni el cirujano un psiquiatra que nos ayude a controlar. Hasta en una conmigo, lo más sencillo. Ya llegó al punto de que dice, mira, pero la mitad de la cara va a estar dormida, que esté dormida, pero no quiero vivir con esto. O sea, llegan a ese punto. Vas a sentir como si tuviese toxi, no se ve, pero vas a sentir como si estuviese todo caído, no importa, pero que me quiten el dolor. Llega a ese punto de lo desesperante que es. Y bueno, por último, que puede parecer muy tardío, el quiste residual, que generalmente aparece posterior a los 3-4 meses del acto operatorio y comienza a observarse en esa zona donde hicimos la exodoncia de ese órgano dental. En vez de verse un huevo trabeculado, una neoformación ósea, vamos a ver un espacio que aparenta estar muerto, radiolúcido, con un halo blanquecino que nos va a hablar de un quiste residual. ¿Ok? Exacto, porque no se maneja. Okay. Vamos a ver entonces qué hay aquí. Dice, complicaciones de cirugía dental alveolar. Aquí están asociadas las siguientes imágenes.
Tenemos un paciente masculino de 75 años de edad que recibió cirugía dental alveolar relacionada a la exodoncia del órgano dental 46 y que presenta lesión en un borde lateral derecho de la lengua. Le trajeron el 46. ¿Okay? ¿Qué le pasó ahí? Se mordió. Ajá. Tenemos entonces el caso número 2, un paciente con bruxismo que recibió cirugía dental alveolar relacionada a la exodoncia del recto radicular infectado del 23 y que actualmente presenta úlcera dolorosa en paladar. Palatina superior. Un exceso de anestesia es lo más seguro. Paciente masculino de 29 años que recibió cirugía dental alveolar relacionada a la exodoncia de tercer molar superior complejo y que posterior a 48 horas de un postoperatorio favorable estornudó tapándose la nariz y boca, acude a consulta por presentar aumento de volumen facial no doloroso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué más? Se tomó la pastilla y se fue a beber la feria. Porque fue a las cuantas, a las 48 horas, 2 días después. Inflamatorio. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Que ingresó al Ajá. Lo mismo que hace la turbina. Un enfisema por entrada rápida de aire. Ajá. Al tejido subcutáneo. Sí, fíjense que hace un loco. El sistema no es celulita. No es celulita. Está El roja. sistema es solo No está roja, no está simplemente está inflamado. Aquí están asociadas las siguientes imágenes radiográficas: exodoncia de tercer molar superior izquierdo. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí lo vieron? Sí. Fue perfecto. Está en el seno, aquí está. Aquí está el espacio vacío. Digo yo. ¿Quién se fracturó? La tuberosidad. El mandibular. Entró. Exodoncia múltiple por enfermedad periodontal crónica. Paciente con enfermedad periodontal crónica. ¿Ya vieron lo que hay? Sí. ¿Qué es esto? Un quiste. Es un quiste residual. Entonces, doctora, si no tiene dientes, ¿por qué va a pedir la placa? No dice todo lo que era. Oye, abuela de la mañana me lo dice. Doctora, ¿pero para qué si no tiene dientes? Y me van a ver la placa. Le hicieron la placa de vida que tenía. No, un premolar afilero. Y la paciente sabía además. No lo tomó por sorpresa. Ella sabía que tenía un premolar que no sabía extranjero. Y no lo dijo. Y ahí está, y es densidad total. Es un premolar. Nosotros tenemos que saberlo. Si está el premolar o no está. ¿Ok? Exodoncia de tercer molar inferior derecho. ¿Dónde está eso allá? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasó? Está acá. Aquí. En la rama de Todo el la mano. ¿Dónde En está? el ángulo. En el ángulo. Está aquí. Se fue a un espacio que no le corresponde. ¿Ok? Sí. Entonces, por eso debemos hacer un buen levantamiento periódico. Levantar y poder ver, visibilidad y acceso. Yo tengo que ver. ¿Se Yo no acuerda? puedo ir Visibilidad y ciego. acceso. Un elevador y eso está mucoso y yo no lo veo. Visibilidad y acceso. Finalidad de la Resistencia de la fuerza. quirúrgica. ¿Okay? Esa era la Es finalidad. una de las finalidades, tener visibilidad y acceso óptimo para que estas cosas no sucedan. ¿Okay? Resistencia a la fuerza. Y bien, consideraciones en cirugía dental alveolar y sus complicaciones, repaso anatómico procedimental cada vez que ustedes vayan a hacer un acto quirúrgico, lista de cotejo para verificar materiales e instrumental disponible. ¿Qué es eso? Que yo sé que voy a hacer mi cirugía, así que yo debo tener una lista de cotejo. ¿Saben qué es? ¿Sí? Una lista de check, como la llaman ustedes, para yo verificar que tengo todo eso el día de mi cirugía. Integrar una especialidad en cirugía bucal o maxilofacial dentro del equipo de trabajo. Es decir, yo tengo colegas odontólogos generales que son excelentes odontólogos generales y no siempre me llaman para que yo haga ciertos procedimientos que tienen un nivel de complejidad.
solo me informan, me llaman, doctora, mire, yo el martes a las 4 voy a hacer una isodoncia. ¿Será que usted puede estar pendiente del teléfono por si acaso? Y yo estoy atenta y le digo a mi asistente, mira, de pronto me llaman, está pendiente. Y generalmente esa seguridad de que tienen ese respaldo los hace actuar con mayor confort y terminan el procedimiento sin llamar. ¿Okay? Entonces, tengan siempre esa persona que les va a servir como ese soporte, como esa sombra que ustedes necesitan para sentirse seguros. Y hagan sus procedimientos de isodoncia quirúrgica, de su isodoncia compleja. No le tengan miedo a los molares superiores, háganlo y aprendan a hacer bien aquí para que después no estén enredados en sus consultas privadas. ¿Okay? Que para eso nos tienen acá, para que aprendan, para que se equivoquen aquí con nosotros y no afuera, ¿okay? Con el paciente. ¿Dónde nos van a ubicar? Nos pueden ubicar en esa página. Ahí hay muchos cirujanos, la mayoría acá son sus docentes. Así que búsquenos, ahí estamos los que están ahí son y los que digan que son y no están ahí no son. ¿Okay? Ya saben. Entonces, bueno, nos vemos el día miércoles para la evaluación. Súper corto. ¿Okay? ¿Alguna pregunta?